Bien, vamos a darle la bienvenida entonces a don Óscar Osorio. Don Óscar, buenos días. La paz de Dios Cristo te está con bendiga. usted. Igualmente. Estamos hoy para hablar sobre un tema que ayer me lo anunciaban y lo conversaba yo, don Óscar, cuán difícil es a veces escuchar a nuestros hijos. Don Óscar, comencemos entonces, ¿por qué debemos escuchar a nuestros hijos? Porque son personas, Sí. en primer lugar. Los hijos son seres humanos que necesitan saber entender algo. Que el primer núcleo de escucha, las primeras personas que están llamadas a escucharles o a las primeras personas que ellos y ellas están llamadas a comunicar lo que piensan, lo que sienten, es a sus padres. Entonces, escuchar a los hijos tiene que ser una iniciativa de papá y mamá. Claro. Fíjate bien que estamos hablando de escuchar, no estamos hablando de hablar. Porque me toca en muchos casos atender situaciones de adolescentes que sienten y manifiestan que nunca fueron escuchados por sus padres. O sea, uno de los grandes desafíos que tenemos papá y mamá es que sermoneamos a los hijos. Sí. Y los hijos están hartos de sermones. Entonces, crear espacios de escucha. Y ese espacio de escucha tiene que revelar el nivel de madurez que nosotros tenemos. Porque nuestros hijos tienen inquietudes, tienen sus propias experiencias. Entonces, tener la capacidad de escuchar. Don Óscar, algo que me hacía ruido bastante acerca de este tema, escuchar a los hijos. Y hemos visto, por lo menos de mi parte, de muchas parejas, ¿verdad?, que dicen, espérate que lleguen a la adolescencia, espérate que en esa etapa ellos ya no quieren hablar, ya no quieren compartir, pero tiene que ver la forma como nos sentamos a escuchar a los hijos de pequeños para que ellos en la adolescencia digan, ¿para qué le voy a decir si no me está parando bola? Como decimos popularmente. Sí, es que tú has mencionado algo que es muy importante. El diálogo con los hijos y la escucha tienen que ser a una temprana edad. Sí. O sea, esto es como, tiene que ser un elemento de cultura familiar, donde estamos llamados a dialogar. Insisto en el término escuchar, porque siempre hay inquietudes, siempre hay cuestionamientos, siempre hay opiniones, y que los hijos experimenten que en casa tienen la libertad de expresar lo que piensan y sienten, claro, desde el respeto, Sí, claro. pero que tienen esa libertad, que tienen un papá, una mamá, que somos gestores de esa cultura dialogal, donde les damos la libertad de expresarse, donde no hay no reprimimos, Sí. que porque este piensa de una cosa, este opina otra cosa contraria a lo que yo digo. No, entonces generar ese espacio de diálogo, eso promueve confianza, eso promueve apertura y eso trae consecuencias altamente positivas. Es decir, don Óscar, que al comenzar, o por lo menos comenzar a escuchar a nuestros hijos, hay que dejarlos hablar en el sentido de que no hay que crear un juicio inmediato. Exacto. De decirle, espérate, no, la Ajá. cosa no es así. Es de dejarlos hablar. Esa es una parte. Hay otra situación que se da, es que el hijo comienza a hablar y papá y mamá está con esto. ¿Me escuchaste?, le dice el hijo. Sí. ¿Y qué fue lo que te dije? Entonces el hijo ya después no quiere contar nada. Sí, por eso es que es importante entender que estamos hablando de una cultura de dialogal donde hay normas, hay principios. Hablamos en terapia de lo que es la escucha activa. La escucha activa es presto la total atención a la persona que está hablando conmigo. Si es mi hijo, mi hija, dejo el celular a un lado, apago la televisión, porque esa persona que me está compartiendo le hago sentir y le hago saber que es importante. Entonces, es importante en la medida que yo le manifiesto toda la atención a esa persona. Conocí un caso, don Óscar, precisamente ayer estábamos platicando con alguien cercano a la familia, de una niña pues que creció, ya tiene 17 años, a tal grado que hoy en día tiene que estar con psicólogo, porque no quiere compartir de lo que está viviendo. Obviamente es una pequeñita que solo vive con mamá, ¿verdad? Reciente la ausencia de su padre, la parte paterna que no tuvo, pero está siendo acompañada por un psicólogo porque no quiere hablar con nadie. Y con las amistades hasta poco habla también en el tema educativo y está en ese proceso, ¿no? Y cuánto afecta el no, bueno, si solo está mamá, que mamá le escuche. Sí, ahí hay una realidad muy compleja. Por ejemplo, hay que pensar un poco
en cómo prepararon a esta niña para el tema de la separación o la no convivencia con la figura paterna, es lo primero. Segundo, hay que ver la interacción a nivel de familia, de cómo está el aspecto de afectividad por parte de la madre hacia la hija. Hay que ver también factores a nivel de la personalidad de esta niña, y qué bueno que está trabajándose en terapia, porque la adolescencia es una etapa donde el ser humano, si a su entorno no siente que hay un verdadero apoyo, un verdadero acompañamiento, es una etapa crítica muy fuerte, muy fuerte. Entonces es ahí una mamá solidaria, una mamá que escucha, una mamá afectuosa, una mamá paciente, tolerante, prudente, es importante en ese momento. Don Oscar, algunos estudios revelan que el no tener esa comunicación con nuestros hijos, los hijos crecen inseguros, muchas veces no se atreven a dar ese paso de algunos proyectos o sueños ya en la etapa adulta, porque no tuvieron pues la confianza o la apertura de ser escuchados primeramente en casa y luego ser motivados, porque de eso se trata la escucha, ¿no? Lo escucho, veo que escucho lo que me dice, lo analizo y lo impulso. Si me está contando, por ejemplo, un deseo que tiene de estudiar algo o algún proyecto en específico. Correcto, es que mira, hay un aspecto muy importante, es qué lindo, qué rico es haberse sentido escuchado. O sea, tú tienes la libertad de expresar, de compartir, y nadie te juzga, nadie te condena, tienes la libertad de expresar. Entonces, ese sentido de satisfacción de una escucha activa promueve en los hijos espacios de libertad para poder plantear inquietudes, sobre visión de vida, su proyecto de vida, sobre situaciones que tal vez no logra asimilar o entender. O sea, es una realidad humana bastante amplia. Entonces, la escucha genera espacios de libertad, de apertura, para que exista luego lo que tú dices, le llamamos un proceso de retroalimentación, donde no solamente escucho, sino también yo puedo brindar mi opinión. Ojo, si la persona, si mi hijo me ha pedido, me ha pedido mi opinión, pero si el hijo solamente me dice, papá, quiero que me escuches, al terminar de escucharlo yo le puedo decir, ¿me permites darte una opinión? Mi hijo tiene la libertad de decir sí o no. Punto. Estamos hablando de la escucha. Entonces, ese espacio de libertad es importante hacérselo ver a los hijos. Eso promueve más seguridad todavía en la convivencia familiar. Don Oscar, he escuchado algunos casos también que dicen, conversé con mi papá, con mi mamá, me dio su punto de vista y yo sé que está equivocado, que está equivocada, pero no se lo digo porque se enoja. Como hijo, ¿tendríamos derecho a decirle, papá, mamá, creo que estás equivocado, equivocada en esta situación que te planteé? Mira, depende. O sea, yo creo que esto de estar equivocado, equivocada es subjetivo. O sea, cada quien tiene su opinión y hay que respetar el punto de vista. Lo importante en esto es saber entender que me han expresado un punto de vista y que yo tengo la suficiente, ya sea capacidad emocional, intelectual, mental, de interpretar ese punto de vista. Entonces, es un punto de vista que no porque sea el punto de vista de mi mamá, que tiene 60 años, es que está desactualizado. Es su punto de vista y hay que respetarlo. No es que está equivocado. No entrar en esa controversia, simplemente son puntos de vista diferentes. Es un punto de vista y se respeta y punto, nada más. Pero por ejemplo, ya también hay que diferenciar en las etapas de la vida de los hijos, ¿verdad? Si un hijo adolescente de 14, 15 años me dice, papá, quiero irme a emborrachar, o fíjate que mis amigos fuman marihuana y me ofrecieron, pero yo no. Entonces, mi punto de vista, ok, ten cuidado con ese tipo de amistades, pon límites, cuidado, la influencia, empiezo a desarrollar todo un proceso de expresar mi punto de vista, y ahí no le voy a decir, bueno, pero haz con tu vida lo que quieras. No, porque estamos hablando de un adolescente, a diferencia de un joven adulto. Don Oscar, aquellas familias que yo sé que nos están viendo en este momento, y en muchos casos se da que solo está mamá, a veces, raras veces solo está papá, ¿cómo debe comenzar esas pequeñas claves para decir, ok, voy a comenzar a escuchar? ¿Qué debo hacer? Lo primero que tengo que hacer. Bueno, como esto se tiene que promover desde temprana edad. Sí, ya está grande, por ejemplo. Al no promover de temprana edad, entonces es
manifestar ampliamente el hecho de, mira, ¿sabes qué? Cuando tengas alguna inquietud, aquí estoy yo, no te voy a juzgar, no te voy a criticar, o tomar la iniciativa uno. Fíjate que me inquieta esto, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, sobre este aspecto? A ver, te escucho, no me voy a enojar, no me voy a alterar. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando para dar terapia, uno de los ejercicios que me pusieron a hacer era dialogar con los hijos. Sí. Porque para dar terapia tienes que vivir también, tienes que trabajar contigo mismo. Entonces, uno de los ejercicios era preguntarle a mi mujer y a cada uno de los hijos en qué aspectos consideraban que yo tenía que mejorar. Cada quien individualmente y a solas. Pero lo interesante fue mi hijo menor. Mi hijo menor me quedó viendo y me dijo, ¿es en serio? ¿No te vas a enojar? Le dije, no me tengo por qué enojar. Y me empezó a compartir él algunas cosas que él miraba que para él no eran agradables. Entonces, ese espacio de escucha en libertad es sumamente importante. Yo siempre, cuando doy terapia a padres de familia, siempre les digo, comencemos con algo. Pregúntale a tu hijo, a tu hija, pregúntale a tu cónyuge en qué aspectos considera que yo necesito mejorar. Y tú con una hojita de papel, escríbelo, o en su celular, escríbelo. ¿Por qué? Porque esa es la manera como ellos te perciben. Así es. Entonces, uno en la vida tiene que saber entender esto para manejar la relación con los hijos. Y ojo que papá y mamá tienen que estar en armonía también, ¿verdad? Porque muchas claro. veces el hijo está hablando y la mamá dice, no, espérate. O el papá quiere intervenir y le quita la autoridad y bueno, ya ese es otro tema. Ya ese es otro tema. Pero sí también tiene que ver que papá y mamá estén en armonía o se pongan de acuerdo primero. Es que por eso te digo que ese es el tema de la cultura dialogal. Sí. La cultura dialogal en la familia se establece en base a principios donde papá y mamá de esta familia, donde está la figura paterna y materna, están presentes. Pero donde solamente hay una figura, ya sea la materna o la paterna, pues esta persona es la que tiene que decidir cómo manejar la situación. Así que bueno, son de algunos de las situaciones que, bueno, como experiencia le ha tocado vivir. Y bueno, podemos seguir hablando mucho tiempo más de este tema que es muy bonito y que nos llena nos edifica sobre todo, ¿no? Para poder mejorar como familias y sobre todo poder escuchar a nuestros hijos. Don Oscar, vamos a ir finalizando el programa Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Vamos a invitar aquí a los chicos a que puedan pasar y vamos a hacer, le voy a dejar para que haga una oración por las familias, por los hijos. Permiso, podamos entrar en esa sintonía que necesitamos. Delante del Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a ponernos de pie. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos has dado la gracia de la comunicación. Rogamos, oh Dios, que lo que hoy hemos dialogado sea cada familia capaz de asumirlo. Bendice lo que hoy durante esta mañana se ha desarrollado en este programa. Que tu gracia nos acompañe y que podamos siempre estar al servicio de tu reino. Virgen María, acompáñanos ahora y siempre. Amén. 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 A ver, Padre, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Chicos, bueno, ya casi hemos llegado al final de Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Gracias por acompañarnos como todos los días. Y siempre nosotros tenemos muchos contenidos. Así que atentos también la gente de La Ceiba. Que nos espere allá. Y recordemos que hoy es jueves eucarístico, así es que a visitar también la capilla. Y gracias por ese gran mensaje también que nos acaba de dar. Ánimo. Familia, padres de familia, pongamos atención. Y esto fue, chicos, Alegre la Mañana. Buen provecho. Mañana vemos. Adiós.